días, buenas tardes, buenas noches. Estamos hoy en una edición especial de Verano de la Herramienta. Hoy tenemos a un compañero de la Cátedra Fidel Castro, el compañero Luis Fidel Escalante. La Cátedra Fidel Castro que le integra a FUR en su concepción de carácter antiimperialista y latinoamericanista. Y bueno, hoy tenemos la visita del compañero y que nos cuente un poco qué es un poco la cátedra y la perspectiva de trabajo de la misma. Bueno, la cátedra que integramos es una herramienta extremadamente productiva para este tipo de oportunidades donde mantenemos el pensamiento del comandante Fidel Castro a través de las coyunturas que le tocó, con las que le tocó trabajar. Mantenemos ese pensamiento de una manera de análisis, con análisis objetivo, llevándolas a las materialidades que nos trae las coyunturas que vivimos, y nos sirve para unir las situaciones de Uruguay, las situaciones del Caribe, las situaciones a las que los integrantes pertenecemos. Vamos conociéndolas, reconociéndolas y alimentando el pensamiento que nos dejó el comandante Fidel Castro y aplicándolos a la realidad social material actual. La cátedra es un poco también una cátedra que tiene un carácter, como ha sido el carácter también de la Revolución Cubana y el pensamiento de Fidel Castro, una cátedra con una caracterización latinoamericanista, antiimperialista, y en el sentido de que también sirva para que las distintas regiones de nuestra América puedan tener no solamente información de lo que pasa en otras regiones, nuestra América también es muy variopinto en sus expresiones culturales, en sus tradiciones ideológicas, pero que nos comparte una misma situación, que es que un país del norte crea que toda nuestra América es su propio patio trasero. ¿Cómo está hoy en día la coyuntura, en particular en el Caribe? Porque tú sos de Puerto Rico, un país que tiene un carácter colonial, Estados Unidos, con respecto a Puerto Rico, y además sos parte de la cátedra y conocés lo que es la realidad del Caribe. ¿Cómo es hoy en día la misma desde el punto de vista de la perspectiva político-regional? Bueno, tú hacías énfasis en la importancia de los objetivos de la cátedra. La cátedra Fidel Castro, por ende, va a ser una cátedra muy martiana y nos va a unir como pueblo desde todos los rincones del continente, ¿no? Y si uno trata de dar una panorámica, sacando todas las perspectivas que están sucediendo en el Caribe, uno puede comenzar a señalar el ámbito de privatizaciones, el ámbito de militarización, de acaparación comunicacional que se está dando en cada uno de los puntos de nuestro Caribe, y vienen con un objetivo de ir afianzándose en cada una de las producciones nacionales que tiene cada país, tratando de separarnos un poco más, tratando de unir ese capital un poco más en base a los beneficios que ellos necesitan. Y dentro del Caribe existen las únicas expresiones en nuestro hemisferio coloniales, que no solamente son las de Puerto Rico, están las Antillas holandesas, están las francesas, y hay unas regiones que han alcanzado cierto tipo de independencia y autonomía, pero sin un reconocimiento total y un atributo de manejo por el pueblo total de sus naciones. Esto complica la cosa porque estamos siempre tratando de, como decía la CELAC, mantener una región de paz en nuestro Caribe para aportar a Latinoamérica también con lo que eso conlleva. Y todo esto se ve amenazado por las situaciones económicas, las situaciones de genocidio cultural, las situaciones de persecuciones a líderes que luchan por alguna reivindicación independiente, ya sea afro, ya sea de género, ya sea educacional, económica. Y entonces la cosa se complica porque al mantenernos desconectados desde el ámbito comunicacional, lo que está sucediendo es que estamos luchando por separado y no están siendo tan productivas a pesar de los pequeños adelantos que vamos logrando. Es interesante lo que venías planteando recién, en el sentido de que pareciera que tuviéramos unas mismas complejidades más allá de un nivel de grado, ¿no?
en el sentido de cómo el imperialismo, en particular el americano, y sus corporaciones pretenden imponernos como una especie de matriz cultural o una matriz también de carácter mediático al mismo tiempo, y cómo tratar de modelar la realidad, o por lo menos las luchas de nuestros pueblos en esa característica, convirtiendo al luchador en delincuente o en, no sé, en el sindicalista que es que solamente hace problemas, o el terrorista, el narcoterrorista, chavista, castrista. Y cómo es interesante que en realidad en muchos lugares de nuestra América, de manera particularizadas, como que se conforman esas formas de estigmatización hacia las luchas populares, ¿no? Bueno, esta estigmatización, estos motes, estos epítetos podrán tratar de buscar un consenso en la comunicación para que la gente por lo menos trate de tener una imagen homogénea de ese tipo de actitudes, pero en realidad esto es causa propiciada por el sistema sociopolítico económico que se nos impone para beneficio de esas minorías, sobre todo de Estados Unidos, que tú mencionas, con su intención imperialista, que es un control sobre producción, materia, transporte de la misma, y tratar de globalizar lo que se pueda si es a favor de ellos, o imponer ciertos tipos de trabas más nacionales si es a favor de ellos también. Todo esto implica que tanto en la lucha sindical, por el magisterio, cuando la vas analizando en cada una de las islas del Caribe, y nosotros vamos sobreponiéndola sobre lo que está pasando en Colombia con ella, sobre lo que está pasando en Argentina, sobre lo que está pasando en Uruguay, vemos más o menos los mismos trazos, ¿no? Y ese paralelismo nos hace analizar que las luchas que se están dando segregadas en los distintos países a los que componemos nosotros, pues vemos que están dando unos resultados también un poco diferentes, porque hay unas actitudes diferentes de los gobiernos nacionales, pero una actitud similar en el gobierno norteamericano, que es la de tratar de dividir, ganar corazones y tratar de dar mucho dinero para las luchas que están bien segregadas. Yo creo que lo más importante que nosotros podemos observar, ¿no?, cuando venimos a Uruguay, cuando vamos a otros países, es que hay unas luchas que son muy parecidas desde la causa, aunque la manera en que cada país la trata es distinta, y por eso hacía referencia a que a veces hay resultados un poco distintos. Pero resaltar también que cuando se trata de luchar por reivindicaciones inmediatas, pues tenemos unos resultados tal vez inmediatos, pero no son duros, no trascienden con el tiempo. A veces esas conquistas se pierden muy fácilmente, y eso lleva a uno a analizar que cuando las luchas son transformadoras tienen unos resultados mucho más prolongados y mejores, y con mejor capacidad de defensa para el pueblo, y cuando las luchas son muy reformadoras por encima, pues tienden a ser muy frágiles, especialmente con la tendencia a cambios de gobierno, ya sea por votos de castigo o otros fenómenos. Hoy hablábamos que sos de Puerto Rico. ¿Cuál es la realidad política que viven ustedes, las clases populares? Bueno, Puerto Rico, siendo un país invadido militarmente en 1898, hacer un resumen sobre lo que estamos viviendo ahora requiere que se conozca un poco la historia que nos ha llevado a tener lo que tenemos en este momento. Somos un pueblo de mucha resistencia, sobre todo en el ámbito cultural, sin una voz, sin una representación internacional que nos permita a nosotros hacer eco de lo que está pasando en Puerto Rico en otros países. Ha sido muy importante el papel de Cuba y algunos países hermanos en distintas instancias internacionales, como lo son organismos como la ONU, CELAC y otros puntos de encuentro como países no alineados, donde, por ejemplo, hay resoluciones anticoloniales desde el 1960 que se están tratando de revivir en el caso de Puerto Rico cada año en organismos como tal, y eso es en base por lo menos a la soberanía y a la autodeterminación. Si nos vamos a que impacta las luchas populares, ¿no?, porque tiene una trascendencia en cada uno de los aspectos sociales que nosotros vivimos, en el económico, en el social.
Y entonces tú puedes ver que hay unos salarios con un poder adquisitivo muy pobre, a pesar de que si uno los dijese, ¿no?, y los compartiese en materia de dólares y centavos, tal vez los traspolas a Uruguay o a otros países y piensas que es mucho dinero. El poder adquisitivo en el salario mínimo, que es básicamente el salario de la mayoría de la población, no le da para sostener una sola persona, mucho menos a la familia. La analfabetización, un proceso educativo que lleva a cabo Estados Unidos con esa población para tratar de apartarlos de las luchas, de los reclamos necesarios que tiene que hacer la población por sus necesidades más sentidas, se ven afectados también. Tenemos un proceso de acaparación militar de distintos tipos, ¿no? No solamente es el ámbito bélico de tanques y bombas, como lo hicieron en 2 islas municipios, Culebras y Vieques en Puerto Rico, sino también ese laboratorio comunicacional que tratan de implementar desde Puerto Rico hacia otros lugares. Ahora mismo Puerto Rico es el hub comunicacional por el cual pasan todas las comunicaciones de Latinoamérica, Europa hacia Estados Unidos, y es un filtro genial para ellos y hace que la población puertorriqueña también esté en desconocimiento de este tipo de operaciones. También tenemos la debacle ambiental, que en una isla tan pequeña como Puerto Rico impacta de una manera grandísima en lo social y en lo productivo. Han tratado de abrir minas de cobre a cielo abierto en una isla tan pequeña y la reacción del activismo popular ha detenido eso, pero también hay otro tipo de explotaciones en nuestra tierra, como son las de agroquímicos, que traen unos impactos muy negativos para la población, especialmente teniendo en cuenta que nosotros somos alrededor de 8.000 y pico de kilómetros cuadrados, una isla que cabe muchísimas veces en Uruguay y en el mismo Cuba, y tenemos una población muy alta, tenemos 3.4 millones de personas viviendo dentro de la isla y casi 5 millones, 4 algo de millones viviendo fuera de la isla. Por lo tanto, la alimentación implica que tengamos que importar prácticamente el 95% de las cosas a unos costos muy elevados. En Puerto Rico, el 80% más o menos no habla inglés, pero estamos bajo un régimen norteamericano que, bueno, ya con lo que eso implica en la comunicación y en el traslado de las necesidades más sentidas del pueblo hacia la nación que nos coloniza, pues es un poco difícil. Sin hablar de la militarización que mencionaba antes, que recluta probablemente más puertorriqueños que norteamericanos para el frente de batalla, ¿no? Me refiero al frente de batalla que ellos crean. Pues la nación americana tiene más de 300 millones de habitantes, pero usualmente sus reclutas, como enlistados, le llamamos nosotros, que es lo que se conoce como suboficiales, pues tiende a ser mayoritariamente puesta en el frente de batalla, en lo que ellos llaman forward deploy, en portaaviones o en lugares de conflicto directo. Y esto pues se produce de una manera, a pesar de que puedan tener algún tipo de conciencia los jóvenes, la situación económica los lleva a optar por una carrera militar para por lo menos sostenerse económicamente y tener ciertas oportunidades. Cosa que se puede mencionar también que el salario de un militar norteamericano todavía lo cualifica para ayudas sociales, ¿no? Tampoco es que es mucho, pero es algo y lamentablemente estamos sufriendo también no solamente un éxodo de esos jóvenes hacia esa rama, sino un éxodo de la población completa por falta de oportunidades laborales hacia Estados Unidos, porque hay una facilidad por el pasaporte impuesto norteamericano a los puertorriqueños, ya que nuestra población no tiene un reconocimiento internacional, un pasaporte propio. Ellos pueden abrirse puertas a pasar a ciudades norteamericanas con un grupo de apoyo y ser explotados ya salarialmente, y entonces estamos teniendo una población similar a la uruguaya, ¿no? Una población alta en edad que se queda en la isla y los jóvenes están... Esto es un fenómeno también que está surgiendo en todo el Caribe. Tenemos muchas islas del Caribe con una diáspora muy grande también. Bien, respecto a lo comunicacional, ¿no? ¿Cuál crees que sería hoy en día la tarea a realizar entre las organizaciones del pueblo? O sea, pensándolo en un contexto no nacional, sino un contexto más latinoamericano
y bueno, y teniendo en cuenta romper esta fragmentación a la que estamos impuestos. Es muy difícil si uno no pasa un examen sobre los estudios responsables que se han hecho, inclusive por organismos que muchos de nosotros consideramos hasta cierto punto inútiles. El informe McBride de los 80 estaba dándonos la información exacta de que se están acaparando los medios de comunicación por menos personas de una manera muy poderosa y con unos intereses económicos gigantes, y nos están dando la información a cucharadas para tratar de segregar nuestras luchas e informarnos de una manera más controlada. Entonces, este ambiente controlado en la comunicación lo que demanda es que nosotros utilicemos cada espacio que haya, por pequeño o grande que fuese, de manera independiente o de una manera individual o colectiva, crear esos espacios también para tratar de ser la voz de cada uno de los problemas que está sucediendo en cada una de las regiones nuestras. Se informa para tratar de controlar la opinión sobre algo. Eso es algo muy estudiado, ¿no?, en las ciencias comunicacionales. Y cuando esa información está basada en una información colectiva y popular, tiende a tener el interés que va de la mano de los intereses, ¿no?, de las necesidades del pueblo. Y cuando está acaparado por conglomerados que están representados por individuos o un número de personas que va por menos de la decena, pues entonces estamos filtrando las necesidades de nosotros a través de personas que no las viven, que están enajenadas de la realidad que vive día a día el sector popular. Y entonces eso es muy importante, que nosotros utilicemos cada red, cada plataforma, cada medio comunicacional, sea poesía, arte, paredes, muros. Quien no tenga redes sociales, por lo menos que preste su identidad para que se abra esa red social y se publiquen ciertas cosas de su interés, porque la verdad es que mientras más nosotros vamos acaparando de lo que ellos son dueños, pues por lo menos vamos poniendo un granito de arena en la comunicación de lo que nos surge a nosotros, porque el hombre lucha como piensa, como vive, y hay personas que viven muy cómodamente y luchan y piensan por unos intereses muy individuales, y nosotros tenemos que revertir eso, y nuestra arma más inmediata es la comunicación. Nosotros carecemos de recursos económicos, carecemos de esas facilidades que tienen las personas con abundancia económica, que se pueden movilizar de una manera muy fácil de un punto A a un punto B muy distante, y nosotros tenemos que utilizar estos medios de comunicación para achicar esa distancia y para empezar a vernos más allá de nuestro ombligo, ¿no? Para empezar a ver que hay situaciones uruguayas sucediendo en Puerto Rico, que hay situaciones puertorriqueñas sucediendo en Uruguay, y que muchas de ellas han tenido una solución efectiva en una isla como Guadalupe, que puede aplicarse a un lugar como Uruguay, y tal vez se puede criollizar de una manera, ¿no?, para hacerla más efectiva, pero nosotros tenemos que comenzar a mirarnos de una manera global, y a tratar de pensar de una manera más amplia para tener unas soluciones más efectivas. Bueno, Luis Fidel, te agradezco esta entrevista, tu tiempo para hablar, para hablar con la herramienta. Y bueno, decirte que estamos a las órdenes para lo que sea. Y bueno, gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Bueno.